tanto grabo, vamos a seguir con los temas, así podemos seguir avanzando. Me preguntaba en la semana una de las chicas, Rocío, si yo iba a dar los temas para el examen, pero yo le decía que vamos a esperar quizás que pase la clase 20, quizás no hacemos el examen en la clase 20, porque ya nos faltarían 2 clases y tendríamos el examen, porque así esperamos a ver si esto se abre un poquito y podemos llegar a darlo presencial en el instituto, no, en el club. Si yo puedo esperar 4 o 5 clases más, no pasaría nada, porque total, les tomaría igual lo que les iba a tomar en la clase 20, no es que sigo sumando temas y les voy a sumar temas al examen. Claro. Llegaríamos a los mismos temas y seguiríamos avanzando nosotros en los temas, pero después les tomaría hasta la clase 20. Entonces, vamos a ver cómo viene, vamos a esperar a ver el próximo anuncio y ver si nosotros podemos llegar a estar en los clubes, y ahí sí vamos a hablar del examen. Por eso es que por ahora no vamos a adelantarnos con los temas. Por lo pronto estamos en trastornos del aprendizaje. Sí. Quiero saber si les quedó claro qué es un trastorno del aprendizaje, qué es dislexia, qué es discalculia y qué sería trastorno del aprendizaje no verbal. Si estamos bien hasta ahí, podemos seguir hacia adelante. Por lo menos ustedes dos, que son las que están en la clase. Bueno, yo puse o sea, más o menos una definición de dislexia, puse trastornos, neurodesarrollo alertado por la capacidad de leer que se confunden alterando las letras, las sílabas, las palabras, o sea, más o menos lo que entendí, lo que tiene que ver con la escritura, todo, y ahí hice un resumito chiquito de definición de dislexia. Y dice definición de discalculia, que es el mismo trastorno, pero ya tiene que ver con las matemáticas, que le afecta a los números, a las escalas, a definir los tiempos, calendarios, todo ese tipo de cosas. Y bueno, acá estoy con el trastorno del aprendizaje no verbal, que más o menos lo estoy releyendo, pero bueno, es más o menos lo que yo voy entendiendo y lo que puedo explicar así con mis palabras. Igual, no sé si querés, después te mando. No, está bien, está bien. El tema es que ustedes no tengan dudas. Hola, André, ¿cómo estás? Te saludo, que recién... Hola. Bueno, Sabri, ¿vos cómo estás con el tema de las definiciones? Dislexia, discalculia, ¿se entendió? ¿Pudiste ver la clase anterior por YouTube? Sí, estuve mirando los videos que pasaste por acá por WhatsApp. Sí. Dislexia, ¿puede ser? Dislexia, sí, discalculia y también... Ese lo vi, de que algunos son más rápidos y otros aprenden menos, como que unos tienen una agilidad para algunas cosas y otros menos. Claro, sí. Igualmente tendrías que mirar las clases que yo las subí a YouTube. No sé si pudiste entrar. Sí. Eso bueno, estaba luchando con esto. Yo lo que quería entrar a la clase como están ahora, pues si no, para mí como que no me cierra, viste, las cosas bien, porque la idea es estar en grupo también, y podés, qué sé yo, preguntarte algo, una duda que yo tenga. Claro. Sí, por acá... Me faltaba eso nomás, entrar a YouTube nomás me faltó. Bueno, después miralas, entras a YouTube, me buscas por Mariel Mileo, y ahí vas a poder ver. Tenés que buscar clase acompañante terapéutico que diga Claypole, y ahí vas a ver todas las clases. Yo las puse por fecha y todo. Y bueno, André, que recién se unió, estaba preguntando si les quedó claro lo que es dislexia, discalculia y trastorno del aprendizaje no verbal, porque así seguimos avanzando con los temas. Sí, a mí me faltó la definición de trastorno de aprendizaje verbal todavía. Bien. Que no llegué. Bien, bueno, vamos a ver eso entonces. Los trastornos del aprendizaje no verbal son parte, o mejor dicho, dislexia, discalculia y ¿cómo se llama? Dislexia y discalculia son parte también de los trastornos del aprendizaje no verbal de alguna manera, ¿no? Dice, fíjense que en el libro, yo les estoy compartiendo acá, yo lo tengo en la página 71, no sé ustedes, dice, desde el punto de vista práctico,
hemos seleccionado 3 grandes grupos diagnósticos. La dislexia, que es el trastorno de la lectura y la escritura, más que nada, en la 71. La discalculia, también denominado trastorno de las matemáticas, y los trastornos del aprendizaje no verbal. Digamos que ahí serían como 3 grupitos. En realidad, dice, un gran cajón desastre, lo compare con algo, un cajón donde hay un montón de trastornos del aprendizaje de diferentes maneras, donde se incluyen varios trastornos. Y bueno, y después se incluye lo que es trastorno de déficit de atención, pero no quiero ir hasta ahí. Vamos a esto. El trastorno del aprendizaje no verbal lo define un poquito más arriba, acá, donde dice, miren, a ver, esperen que lo quiero buscar. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Acá. Discalculia, tenemos. Y acá donde dice, miren, página 75. Después del dibujito del nene este que está acá, dice, el trastorno del aprendizaje no verbal, TANB, es tal vez el menos conocido de los trastornos del aprendizaje. Esto se debe a varias razones, entre las que se encuentran el hecho de que no exista una definición consensuada para el mismo y el que aún no sea reconocido como una entidad clínica propia desde algunos ámbitos. Para añadir más confusión, en la literatura médica existen diversas entidades clínicas que muy probablemente coinciden o se solapan con las características del trastorno del aprendizaje no verbal. Trastorno del aprendizaje socioemocional, síndrome del hemisferio derecho, síndrome de Gerstmann, esperen que voy a admitir a Micaela que va a entrar, del desarrollo, o trastorno del aprendizaje procedimental o procesal son algunos de estos trastornos. A día de hoy continúa perfilándose el perfil neuropsicológico del trastorno del aprendizaje no verbal. ¿Qué quiere decir esto que acabo de leer? Que los trastornos del aprendizaje no verbal se confunden mucho con varios trastornos. Digamos que dentro de los trastornos del aprendizaje no verbal hay algunas no capacidades, o sea, deficiencias en el aprendizaje que son como muy poco perceptibles y están dentro de lo que es un trastorno del aprendizaje no verbal. Por ejemplo, hay niños que no tienen ni problemas ni con las matemáticas, ni con la lectura, ni con la escritura. Pero sí, por ejemplo, para la secuencia lógica de las tareas. Entonces, por ejemplo, hacen una tarea de matemáticas en el cuaderno de lengua y mezclan lo de lengua en lo de matemáticas y se mezclan los temas y empiezan a hablar de un tema de sociales o estudian un tema de sociales dentro de lo que es la clase de matemáticas. Esa secuenciación lógica o esa secuencia lógica que debería ser un niño a cierta edad, que ya lo haría, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque parece que se le mezclan los temas. Eso que no se le puede poner un diagnóstico es un trastorno del aprendizaje no verbal. Aquello que no entra dentro de un diagnóstico, de una etiqueta que le podemos decir, este problema que tiene este nene es un trastorno del aprendizaje de la dislexia, porque está justo, tiene problemas con la lectura o con la escritura. O este es un problema de matemáticas, tiene discalculia, ¿no? Tiene un problema con las matemáticas. Entonces tiene, como no le podemos poner un diagnóstico, una etiqueta diagnóstica, se le pone trastorno del aprendizaje no verbal. Digamos que le cuesta llegar al aprendizaje, que no se sabe bien por dónde, porque a veces tiene problemas con la escritura, a veces tiene un problema con el espacio donde tiene que estudiar o donde tiene que escribir. Hay muchos niños que escriben, que empiezan a escribir y escriben en una hoja y escriben a las 2 hojas después. Esto es común cuando recién están empezando a escribir. Pero cuando esto persiste, ¿vieron? Cuando nosotros veíamos la definición de trastorno del aprendizaje, dijimos que para que sea un trastorno del aprendizaje tiene que tener 3 características fundamentales. Que yo dije, lo sinteticé en la palabra pie. Persistente, inesperado y específico.
Entonces, cuando un niño empieza a escribir en una hoja, y después se saltea 2 y escribe en la otra, y se saltea otra hoja y escribe en esa hoja siguiente, y lo hace al principio, cuando recién empieza a usar una carpeta, un cuaderno y empieza a escribir y demás, no pasa nada. Pero cuando esto es persistente, o sea, persiste en el tiempo, esta dificultad, esta característica, y aparte es inesperado porque otro problema no tiene el niño, no tiene otra dificultad, y es específico en esto, entra dentro de lo que es un trastorno del aprendizaje no verbal. O sea, no se puede caracterizar, no se puede diagnosticar con otra etiqueta. Entonces entra dentro de este gran cajón desastre, como lo llama el libro, que es un gran cajón donde hay muchos pequeños trastornos que hasta parecen insignificantes, pero que le impiden al niño a llegar al aprendizaje, no sé, estándar, para no decir normal, esperado, favorable, al aprendizaje que va a ser evolutivo en su desarrollo y demás. ¿Se entiende? Se entiende. ¿Un poquito? ¿Sí? Sí. Bien. Espera que... Creo que entró Mica. Ahí está Mica. Hola Mica, te doy la bienvenida, que no podías entrar. Bien, estamos un poquito tratando de definir lo que es el trastorno del aprendizaje no verbal. Después dice, miren, dentro de este título que yo les había pasado la página que dice trastorno del aprendizaje no verbal, el tercer párrafo sí, dice, el niño con trastorno del aprendizaje no verbal se caracteriza por presentar una alteración en la percepción táctil y visual. Quiere decir que lo que percibe en el tacto y lo que percibe visualmente está alterado, tiene una alteración en esa percepción. Así como en la psicomotricidad. ¿Qué quiere decir esto? Torpeza motora y mala coordinación de movimientos. Esa torpeza motora y mala coordinación se puede etiquetar como un trastorno del aprendizaje no verbal. Y por padecer dificultades para la adaptación al material o a las tareas novedosas. Esa es otra característica de un niño que tiene un trastorno del aprendizaje no verbal. No poder adaptarse a tareas nuevas, ¿sí? Y también, como decía en el primer párrafo que leímos, muchas veces se confunde este trastorno del aprendizaje con un autismo, porque en el autismo, el niño que tiene autismo también le cuesta adaptarse a los cambios, a las rutinas. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que le cuesta adaptarse a nuevas cosas y son muy rígidos, y siguen siempre el mismo modelo, son muy estereotipados. Entonces, cuando un niño tiene un trastorno del aprendizaje a las nuevas tareas no verbal, que le cuesta adaptarse a las nuevas tareas, a veces se lo confunde con un autismo. Por eso es que los test y los diagnósticos que se hacen para etiquetar a un niño que tiene autismo se repiten una y otra vez. Casi siempre a un niño que a los 2 años se cree que tiene autismo y se le hace un test para evaluar si realmente lo tiene, se le hace a los 2, se le hace a los 3 y a veces se le repite a los 4, porque si persiste ese trastorno y se suman algunas otras características, se le puede dar el diagnóstico. Si solamente tiene 1 o 2 características, quizás es nada más que un trastorno del aprendizaje y no un autismo. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces dice, el perfil se completa con la presencia de una afectación de la memoria táctil y visual, problemas para la formación de conceptos y en la capacidad de resolución de problemas. Quiere decir, les cuesta resolver problemas. No problemas matemáticos nada más, problemas cotidianos. El niño tiene un problema, que tiene una dificultad para resolver un problema con sus compañeros, por ejemplo, una diferencia en los juegos, esa dificultad de resolver problemas, de resolución de conflictos, tiene que ver también con, a veces, un trastorno del aprendizaje no verbal, ¿sí? Porque hay algo que se llaman habilidades sociales. Nosotros tenemos habilidades sociales, todos desarrollamos habilidades sociales en nuestro crecimiento, en nuestra niñez casi siempre. Y se siguen desarrollando durante toda nuestra vida. Las habilidades sociales son la empatía, la comprensión, el comprender al otro,
Y entre esas habilidades sociales, la cooperación, el saber cooperar, el poder trabajar con el otro, el trabajo en equipo, esa es una habilidad social. Y otra habilidad social es la resolución de problemas o la resolución de conflictos. Si yo estoy en un grupo, por ejemplo, que ahora es muy común, un grupo de WhatsApp, y uno expresa una idea que no está de acuerdo conmigo, y voy a la confrontación y empiezo a hacer un problema, una discusión, porque como yo no estoy de acuerdo, que él está hablando de que tal cosa es negra y yo pienso que es blanco, empiezo a discutir, lo que yo no tengo es una habilidad social, ¿sí? Más allá de no tener empatía, decir, bueno, ponerme en el lugar de él y él piensa en eso y está todo más que bien, tampoco tengo desarrollada la habilidad social de resolver un problema, un conflicto. O sea, y si él entra en conflicto conmigo, también tengo la capacidad, tengo que tener o debería tener la capacidad de decir, bueno, el problema es tuyo, yo no tengo problema con lo que vos pensás, ¿sí? Algo que pasa mucho en la sociedad. O sos blanco o sos negro, o sos K o sos anti-K, o sos macrista o sos anti-macri, digamos, somos todos así, como muy analógicos en esto, ¿no? Hay como una diferencia de que esto es de un lado o del otro, o no hay un término medio. Y entonces, si sos de tal, no estás conmigo y estás en contra mío. Y en realidad la vida no es así. O sea, deberíamos tener estas habilidades sociales desarrolladas, que como sociedad está visto que no están desarrolladas, y entonces mucho menos se pueden reflejar en los niños. Imagínense que si nosotros no podemos como sociedad adulta resolver estos problemas simples de habilidades sociales, tampoco se los podemos transmitir a los niños, a las generaciones que vienen. Por eso es que cada vez hay más problemas en las escuelas. Ahora este año es un año atípico, ¿no? Pero el año pasado en las escuelas había trastornos nuevos, había trastornos de, por ejemplo, de falta de límites, trastornos de resolver problemas, trastornos nuevos, trastornos como decir, ¿de dónde salieron esas enfermedades? ¿Son realmente enfermedades? En realidad son trastornos sociales que se transmiten a los niños, desde los adultos hacia los niños, y que después se van reflejados en la escuela en el día a día. Pero hay que ponerles un diagnóstico, hay que ponerles una etiqueta para poder también resolverlos, para poder ayudar a esos niños. Hay muchos niños con un trastorno que se llama, ahora no me va a salir el nombre, pero tiene que ver con los límites. Trastorno, esperen que no me sale. Bueno, ya me va a salir. Bueno, es un trastorno que tiene que ver con el poder aceptar el límite. No me sale el nombre. Pero cada vez hay más niños con ese trastorno. Que antes, ese niño era el revoltoso que se lo mandaba a la dirección, ¿sí? O que se lo mandaba al gabinete. Ahora en algunas escuelas ni gabinete tenemos. Entonces, más difícil es. ¿Se entiende? Cada vez es más difícil para la maestra, para la docente de aula, poder llevar un alumnado o un grupo de 30 niños que son todos diferentes, que vienen todos de familias distintas y que aparte están dentro de una sociedad que no es comprensiva para nada, que no comprende al otro, que no es empático, digo en general, ¿no? Y que el niño es el reflejo de la casa, es el reflejo de la familia. Y la docente dice, bueno, yo tengo que llevar este contenido, transmitirle este contenido didáctico, pero si el niño no tiene un apoyo emocional en su casa, no puede recibir nada didáctico en la escuela. Entonces, ahí entra el acompañante terapéutico escolar, que cada vez está más usado, por suerte para nosotras, para ustedes que están estudiando y para mí que yo ya soy acompañante, que cada vez hay más acompañantes en las escuelas. No puede haber más de 3 acompañantes en un aula, por ejemplo. Entonces, porque cada acompañante acompaña nada más que a un niño. Entonces no se puede tener más de 3 por ahora en un aula, porque son muchos adultos para los chicos dentro de un aula. Pero a veces hay hasta 2 y hasta 3 acompañantes en un aula, acompañando diferentes niños con diferentes trastornos. Y eso, en nuestra niñez, por ejemplo, que somos la mayoría, menos Mica, somos todas grandes, no pasaba, ¿sí? El niño hacía problemas, se lo llamaba al padre, el padre le ajustaba un poco las clavijas y se terminaba el problemita ahí, ¿sí? Y hasta ahí se terminaba el problemita, porque esos niños que se les terminaba, que se les daba
y se terminaba problematizando Sí. y después tuvieron conflictos de adultos. Y esos conflictos se transmitieron a las generaciones que venían. Bueno, digamos que todo es una rueda. Entonces, lo bueno de esto es que nosotros estamos estudiando para acompañantes terapéuticos y que podemos trabajar desde la niñez en este tema del trastorno del aprendizaje, desde la niñez para acompañar a un niño para que se desarrolle de manera favorable y que después cuando llegue adulto sea una persona no solamente autónoma, sino también empática, con habilidades sociales desarrolladas, con comprensión hacia los demás y que pueda ser una persona, un ser sociable, ¿no? Un ser social, no un antisocial que no pueda llevar adelante una sociedad o que no pueda estar dentro de una sociedad, mejor dicho. Bueno, sigamos adelante. Si se entendió lo que es esto del trastorno del aprendizaje no verbal, sigo con el tema que viene. ¿Sí? Aunque Sí, sea sí, se entendió. el pulgar. ¿sí? Sí. Bien. El tema que sigue, que es lo que yo no quería que ustedes lean, porque no quería que se confundan más que nada. Después fíjense ahí donde yo estaba leyendo, un poquito más adelante, da algunas características más de la torpeza motora, de la mala coordinación. Dice dificultades para la grafomotricidad. Eso grafomotricidad tiene que ver con el dibujo. Por ejemplo, de niños, yo por ejemplo tengo la dificultad de no saber dibujar nada. Copio puede ser, copio todo. Claro. Calco, pero dibujar, o sea, no tengo, ¿sí? Bueno, esas son características de un trastorno del aprendizaje no verbal, que quizás no necesiten de un acompañante terapéutico si no es demasiado severa la dificultad, ¿sí? Si no lo lleva a tener problemas. Vamos a esto que dice TDA-H y síndrome de Asperger. Primero vamos a ver qué es TDA-H. Fíjense que acá dice, el TDA, esperen a ver si se ve mi cursor ahí. Ahí me parece. Sí. El TDA-H, que es trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, es uno de los trastornos neurobiológicos más frecuentes en la edad pediátrica. Entonces pongan como título TDA-H. Primero vamos a ver qué es el TDA. Es trastorno por déficit de atención, y fíjense que dice acá, con o sin hiperactividad. ¿Por qué? Porque el TDA se puede dar solo puede tener un niño trastorno de déficit de atención, entonces va a tener como diagnóstico TDA. Ahora, cuando está acompañado con la H, ese sujeto o ese niño tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué es lo que la diferencia uno de otro? Bueno, uno es hiperactivo, no se queda jamás quieto, no puede quedarse quieto, y el otro que tiene solamente trastorno de déficit de atención suele ser un niño que se manifiesta de manera tranquila, que siempre está en la nube. ¿Vieron que nosotros decimos esos chicos que siempre están como en otra? Nunca se dan cuenta de nada. Bueno, ese niño, que aparte no solamente es que es distraído, tiene otras características que la vamos a ver ahora, tiene solo trastorno de déficit de atención. ¿Sí? Y le va a traer, ¿por qué está asociado acá en este tema que nosotros estamos viendo de trastorno del aprendizaje? Porque muchas veces un niño con trastorno de déficit de atención tiene trastorno del aprendizaje. ¿Por qué? Porque justamente como tiene un déficit en la atención, no puede llegar a aprender como todos los demás niños. Entonces comienzan a tener trastornos del aprendizaje. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Entonces, pusieron de título TDAH. Pongan, Sí. el trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, Sí.
Es un trastorno neurobiológico. Está para la siesta, ¿eh? Con esta lluviecita. Sí. Que encima me levanté re temprano, tenía turno en el banco. Es un trastorno, dijiste el último. Neurobiológico y del neurodesarrollo. Que es frecuente en la edad pediátrica. Hasta ahí vamos a poner. Ahora después le vamos a agregar a la definición de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero hasta ahí copien. Ahora vamos a ver un videíto que está en YouTube. Está acá. A ver. ¿Se ve? Sí. Sí. Va un poquito rápido, pero después yo les paso el enlace para que lo vuelvan a ver. Pero un poco va a decir lo que es el TDAH. Escucha tu voz. Decirle a mamá porque no está escuchando. Decirle a mamá que te ayude. Mi hermano Pablo tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima, que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra, interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ningún minuto. No respeta los turnos ni las reglas, siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas. Así Pablo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El portero ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo
y ahora lo entienden mejor. Y todos estamos más contentos. Pablo ahora se siente comprendido. En tdahitu.es trabajamos para que todo el mundo comprenda mejor a los niños como Pablo. Bueno, hasta ahí. Sí. Bien, ¿se entendió? Digamos que el trastorno de Sí, déficit de entendí. atención es muy común, cada vez más común en niños, el diagnóstico, y tiene que ver con eso, con problemas, dificultades en la atención y mucha hiperactividad, mucho comportamiento impulsivo, ¿sí? Así que vamos a definirlo, debajo de lo que pusieron, pongan punto aparte, y pongan, es una afección crónica, y quizás esto es lo más difícil porque es crónica, quiere decir que no es recuperable, no se sana de esto, es un trastorno del desarrollo neurobiológico, como dijimos, y que se da en un niño desde el principio y que después no es que a la edad adulta no lo va a tener, ¿sí? Se puede tratar, pero no es curable. Entonces, es una afección crónica que afecta a muchos niños y que a menudo continúa en la edad adulta. ¿Y qué a menudo dijiste? Continúa en la edad adulta. Punto seguido, incluye la dificultad de mantener la atención, coma, incluye la dificultad de mantener la atención, coma, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Hasta ahí. Entonces, como vimos hasta ahora, el trastorno de déficit de atención se caracteriza por la hiperactividad, por el comportamiento impulsivo y por la falta de atención. Ahora nos quedan 4 minutos. Yo quería que veamos un video más, pero como no nos queda tiempo y aparte ya son menos 10, lo que vamos a hacer es, y yo hasta cuando se corta, vieron que tarda en ponerse en archivo y qué sé yo, en convertirse en archivo, lo que vamos a hacer es, yo les voy a pasar los videos por WhatsApp, y la clase que viene vamos a retomar sobre este tema. ¿Les parece? Vale. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. nos quedó cortita la clase. Porque entre que tenemos que poner para mí es más importante que se pongan al día y que ustedes estén claras con los temas, porque cuando nosotras volvamos al club, vamos a hacer un repaso, pero lo más rápido que podamos de hacer el repaso de todos los temas. Entonces tienen que por lo menos tratar de tener la carpeta con todos los temas. Después, si tienen alguna duda, la vamos pasando rápido, pero por lo menos que ustedes estén al día con todo, ¿sí? Igualmente, esta clase de hoy la voy a pasar a YouTube enseguida, pero lo más pronto que pueda. Pero bueno, ahora les voy a pasar el video que acabamos de ver y un video más sobre el cerebro de la persona con trastorno de déficit de atención. Y la semana que viene lo comentamos. ¿Les parece? Bueno. Véanlos tranquilas. ¿Está bien?
¿Te pasamos después las definiciones? Las definiciones, si ¿Te quieren, pasamos después pásenmelas. las definiciones por privado? Sí, si quieren, pásenmelas. Y si Bueno. no, si están claras, que están seguras que está bien, no hay problema. Yo me quedo con lo que ustedes creen. ¿Sí? Bueno, Les mando un beso, chicas. Que tengan buena semana. dale, Claro, nos vemos. gracias. Nos vemos.